El 14 de marzo de 2019, a las 4:47 de la madrugada, los sismógrafos del Centro Nacional de Prevención de Desastres registraron una anomalía bajo el volcán Popocatépetl que no correspondía a ningún patrón conocido de actividad volcánica. La señal duró exactamente 11 minutos y 33 segundos. 3 días después, el acceso a un sector de 12 kilómetros cuadrados en la zona norte del volcán fue restringido sin explicación oficial. Los registros de esa madrugada permanecen clasificados hasta hoy. Lo que un equipo encontró en las profundidades del Popocatépetl desafía todo lo que creíamos saber sobre la geología de México y sobre lo que realmente descansa bajo uno de los volcanes más vigilados del mundo. El volcán Popocatépetl se alza a 5.426 metros sobre el nivel del mar, dominando el horizonte entre los estados de México, Puebla y Morelos. Es un estratovolcán activo, monitoreado las 24 horas por una red de sensores que detectan cada temblor, cada exhalación, cada cambio en su comportamiento. Desde 1994, cuando reinició su actividad después de décadas de relativo silencio, el Popocatépetl ha sido objeto de vigilancia constante. Más de 25 millones de personas viven en un radio de 100 kilómetros. Cualquier anomalía es registrada, analizada, reportada. Por eso, lo que ocurrió en marzo de 2019 fue tan perturbador. No solo por la naturaleza de la señal, sino porque, por primera vez en la historia del monitoreo volcánico mexicano, se decidió no informar al público. La doctora Patricia Hernández Montes había trabajado durante 17 años como vulcanóloga senior en el CENAPRED. A sus 46 años, era una de las máximas autoridades en la interpretación de datos sísmicos del Popocatépetl. Conocía cada patrón, cada variación, cada comportamiento típico del coloso. Esa madrugada estaba de guardia en la sala de monitoreo cuando las pantallas comenzaron a mostrar algo que nunca había visto. La señal no era un tremor volcánico típico, no era magma desplazándose, no era una explosión en el cráter. Era algo rítmico, casi geométrico en su regularidad, emanando desde una profundidad de aproximadamente 3.200 metros bajo la superficie, en una zona donde no debería haber más que roca sólida y cámaras magmáticas parciales. Patricia llamó inmediatamente al doctor Roberto Campos, geofísico especializado en tomografía sísmica. Roberto llegó al centro en menos de 40 minutos, aún con la marca de la almohada en el rostro. Lo que vio en las pantallas lo dejó sin palabras. La señal se repetía cada 47 segundos, con una precisión que ningún fenómeno natural podía explicar. Más perturbador aún, la frecuencia de las ondas sugería que algo estaba resonando en una cavidad. Una cavidad que, según todos los modelos geológicos existentes, no debería existir a esa profundidad bajo un volcán activo. A las 6:15 de la mañana se convocó una reunión de emergencia. Asistieron el director del CENAPRED, representantes de Protección Civil y, sorprendentemente, 2 oficiales del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. La presencia de inteligencia militar en una reunión sobre actividad volcánica era inusual, por decirlo menos. Patricia presentó los datos. Roberto mostró los modelos. Las caras alrededor de la mesa reflejaban confusión primero, incredulidad después. Uno de los oficiales militares hizo una pregunta que nadie esperaba. ¿Es posible que esto esté relacionado con las anomalías de 1997? Nadie en la sala, excepto el director del CENAPRED y el otro oficial, parecía entender a qué se refería. La reunión terminó con una orden clara: silencio absoluto. Los datos serían reclasificados. El acceso a esa zona del volcán sería restringido bajo el pretexto de inestabilidad geológica potencial. Patricia y Roberto fueron separados del caso
y reasignados a otras funciones. Pero Patricia no podía dejar de pensar en esa señal, en su regularidad imposible, en la implicación de que existía una cavidad enorme bajo el volcán, y en la pregunta del oficial, ¿qué había pasado en 1997? Durante las siguientes 2 semanas, Patricia investigó discretamente. Accedió a archivos antiguos, habló con colegas jubilados, revisó reportes que nadie había consultado en años. Lo que descubrió fue perturbador. En septiembre de 1997, justo antes de que el Popocatépetl reiniciara su actividad significativa, hubo una expedición no oficial. No aparecía en los registros formales, pero algunos técnicos recordaban rumores. Un equipo había descendido a las cavernas del lado noreste del volcán, buscando algo específico. 3 de los 5 miembros no regresaron. Los 2 sobrevivientes fueron hospitalizados con síntomas que los médicos describieron como shock traumático extremo y desorientación temporal. Uno de ellos, el espeleólogo Javier Santana, pasó 6 meses en tratamiento psiquiátrico. El otro, la geóloga Mónica Reyes, desapareció poco después de ser dada de alta. El expediente oficial, accidente por inhalación de gases volcánicos. Patricia localizó a Javier Santana. Vivía solo en un pueblo cerca de Amecameca, al pie del volcán. Tardó 3 visitas en convencerlo de hablar. Cuando finalmente lo hizo, sus palabras fueron medidas, como si cada una le costara un esfuerzo físico. No encontramos lo que buscábamos, dijo mirando hacia la ventana, hacia la silueta del Popocatépetl recortada contra el cielo. Encontramos algo mucho peor, algo que llevaba ahí mucho antes que nosotros, mucho antes que los mexicas, mucho antes que cualquier civilización que conozcamos. Si quieres saber qué encontraron realmente bajo el Popocatépetl, suscríbete a este canal. Cuando consigamos más testimonios, los publicaremos aquí primero, porque esta historia apenas comienza. Roberto consiguió, a través de un contacto en la Universidad Nacional, copias no oficiales de estudios de tomografía sísmica realizados en el Popocatépetl entre 1995 y 2018. Lo que encontró en esos datos le heló la sangre. Había inconsistencias, áreas que aparecían en algunos estudios y desaparecían en otros. Zonas donde la velocidad de las ondas sísmicas no correspondía a ninguna roca o material conocido. Y algo más, en al menos 7 ocasiones durante esos 23 años habían ocurrido señales similares a la de marzo de 2019. Todas habían sido reclasificadas o atribuidas a errores de calibración. Todas emanaban de la misma profundidad aproximada. Todas con esa misma regularidad geométrica imposible. Patricia y Roberto se reunieron en secreto en un café de Cholula, lejos de cualquier lugar donde pudieran ser reconocidos. Compararon notas. Los patrones eran innegables. Algo bajo el Popocatépetl había estado emitiendo señales durante al menos 2 décadas. Y alguien, en algún nivel del gobierno, lo sabía y había decidido ocultarlo. La pregunta era, ¿por qué? ¿Y qué tenía que ver con la expedición de 1997? Javier Santana había mencionado algo más en su última conversación con Patricia, algo que sonaba a delirio, pero que no podía ignorarse. El aire era diferente ahí abajo, había dicho. No me refiero a la composición química. Me refiero a cómo se sentía, como si el espacio mismo estuviera mal, como si las dimensiones no encajaran correctamente, y el sonido, Dios, el sonido, no venía de ninguna dirección específica, estaba en todas partes y en ninguna al mismo tiempo, como si la roca misma estuviera pensando. El Popocatépetl no es solo un volcán para los pueblos que han vivido bajo su sombra durante milenios. Es una entidad sagrada, un guardián, un portal. Los mexicas lo llamaban Popocatépetl
que significa montaña que humea. Pero los registros más antiguos sugieren que hubo otros nombres, nombres anteriores a la llegada de los pueblos nahuas al Valle de México. Los toltecas tenían leyendas sobre cavernas bajo el volcán que conducían a Mictlán, el inframundo. Los olmecas, cuya influencia llegó hasta estas tierras mucho antes, dejaron petroglifos en cuevas cercanas que muestran figuras descendiendo hacia espirales y formas geométricas que no corresponden a ningún lenguaje conocido. La leyenda más conocida del Popocatépetl es romántica. El guerrero Popocatépetl y la princesa Iztaccíhuatl, transformados en montañas por los dioses, condenados a estar juntos, pero separados por la eternidad. Pero hay versiones más oscuras de esta historia, versiones que rara vez se cuentan. En algunas tradiciones orales náhuatl, Popocatépetl no era un guerrero sino un guardián, encargado de vigilar algo que debía permanecer sellado. Iztaccíhuatl, en estas versiones, no era su amada sino su compañera en esta vigilancia eterna, y lo que guardaban no era un tesoro ni un secreto místico, sino algo que, si despertaba, podría deshacer el orden mismo del mundo. El cronista español Bernal Díaz del Castillo, que acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México, escribió en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, sobre una expedición que Cortés ordenó al cráter del Popocatépetl en 1519. El objetivo oficial era obtener azufre para fabricar pólvora. Pero Díaz del Castillo menciona, casi como una nota al pie, que los hombres que descendieron al volcán regresaron perturbados en su ánimo, y que uno de ellos, un soldado llamado Diego de Ordaz, se negó a hablar de lo que había visto en las profundidades. Ordaz, que posteriormente fue condecorado por su valentía, solicitó en su testamento ser enterrado lejos de las montañas que humean, donde los ojos de lo antiguo aún observan. En 1923, el arqueólogo alemán Eduard Seller publicó un estudio sobre iconografía mexica encontrada en templos alrededor del Popocatépetl. Seller notó un patrón recurrente: representaciones de cavernas bajo la montaña, no como lugares de entierro o rituales, sino como laberintos. Laberintos que curiosamente no seguían patrones aleatorios, sino geometrías específicas, casi fractales. Seller propuso que estos laberintos podrían haber tenido un propósito acústico, diseñados para amplificar o distorsionar sonidos de maneras específicas. Su teoría fue ridiculizada en su momento. Nadie entendía por qué una civilización precolombina invertiría tanto esfuerzo en crear cámaras acústicas bajo un volcán activo. Patricia encontró el trabajo de Seller mientras investigaba contextos históricos. Lo que le llamó la atención fue una ilustración, un glifo mexica que Seller había encontrado en Tlalmanalco, al pie del Popocatépetl. El glifo mostraba una espiral descendente con lo que parecían ser pulsos o ondas emanando de su centro. Seller lo había interpretado como una representación del inframundo, pero Patricia, con su conocimiento de sismología, vio otra cosa: una representación de ondas sísmicas, ondas emanando de una fuente profunda, ondas regulares, rítmicas, exactamente como las que había registrado en marzo de 2019. Mónica Reyes, la geóloga que había desaparecido después de la expedición de 1997, había dejado un rastro. Patricia lo siguió durante semanas. Mónica había retirado todos sus ahorros en octubre de 1997, un mes después de la expedición. Había vendido su coche, había renunciado a su puesto en la universidad, y luego nada. Sin registros de viajes, sin nuevas direcciones, sin actividad bancaria, como si se hubiera evaporado. Pero Patricia encontró algo: una nota en el archivo de recursos humanos de la universidad, escrita a mano por Mónica al presentar su renuncia. Decía simplemente:
No puedo seguir mintiendo sobre lo que hay ahí abajo. Me voy donde no pueda ser encontrada, donde ellos no puedan encontrarme. ¿Quiénes eran ellos? Patricia asumió que se refería a las autoridades que habían clasificado la expedición. Pero Roberto tenía otra teoría. Había estado revisando los testimonios fragmentarios de los técnicos que recordaban la expedición de 1997. Uno de ellos mencionó que Mónica, después de salir del hospital, tenía una obsesión. Decía que ellos la seguían en sus sueños, que podía sentir su observación, que venían de abajo, de la oscuridad bajo la montaña. El técnico había asumido que Mónica estaba delirando por el trauma. Pero ahora, con todo lo que Patricia y Roberto habían descubierto, la pregunta era otra. ¿Y si no estaba delirando? En los archivos del CENAPRED, Roberto encontró algo más. Un informe de 1943, escrito en un español formal y casi arcaico, describía un incidente sísmico inusual bajo el Popocatépetl. El informe había sido redactado por un geólogo llamado Ernesto Villalobos, quien trabajaba para el entonces recién creado Instituto de Geología. Villalobos describía señales sísmicas de origen indeterminado que no correspondían a actividad volcánica conocida. Más interesante aún, Villalobos mencionaba que pobladores de Amecameca habían reportado sonidos subterráneos en las semanas previas, sonidos que describían como cánticos de piedra o el respirar de la montaña antigua. El informe de Villalobos incluía una nota al final, añadida aparentemente años después por otra mano. Solicitud del Ejército. Cesar investigaciones. Material sellado por orden presidencial 1947. ¿Qué había pasado entre 1943 y 1947? ¿Qué había encontrado Villalobos que requirió intervención militar y presidencial? Patricia contactó a un historiador especializado en archivos militares mexicanos. Discretamente, sin revelar la verdadera razón de su interés, preguntó sobre operaciones militares cerca del Popocatépetl en los años 40. El historiador, después de consultar archivos desclasificados, encontró algo curioso. En abril de 1946 hubo un despliegue de tropas en la zona norte del volcán, oficialmente descrito como ejercicios de entrenamiento en terreno montañoso. Pero los números no cuadraban. Se desplegaron más de 200 soldados, equipo de ingeniería pesado, y permanecieron en la zona durante 3 meses. Para ejercicios de entrenamiento era excesivo. Y más extraño aún, varios soldados fueron dados de baja por razones médicas durante ese periodo. Las razones específicas estaban redactadas en los expedientes. Javier Santana había dicho algo más en su último encuentro con Patricia, algo que ella no había querido creer en su momento. Los mexicas no construyeron sobre el Popocatépetl por respeto, había dicho. Construyeron alrededor, nunca encima. Y si no era respeto, y si era miedo, y si sabían que algo ya estaba ahí, algo que había estado ahí mucho antes que ellos, y que lo único que podían hacer era mantenerlo dormido. Las leyendas toltecas sobre las cavernas del Popocatépetl mencionaban guardianes. No guardianes humanos, sino entidades que habitaban la oscuridad subterránea. Las descripciones eran vagas, probablemente distorsionadas por siglos de transmisión oral, pero había elementos consistentes, formas que no mantenían una geometría estable, presencias que podían ser sentidas pero no vistas, y sobre todo, el sonido. Siempre el sonido. Un sonido que no era música ni lenguaje, sino algo intermedio, algo que resonaba directamente en la mente de quien lo escuchaba. Roberto encontró una conexión inesperada. Un artículo académico de 1978, publicado en una oscura revista de espeleología, describía exploraciones en las cavernas del Iztaccíhuatl, el volcán hermano del Popocatépetl.
El equipo había encontrado cámaras talladas, obviamente artificiales, a profundidades significativas. Lo que les sorprendió fue el estado de conservación. La roca mostraba marcas de herramientas, pero herramientas que no correspondían a ninguna tecnología prehispánica conocida. Los cortes eran demasiado precisos, demasiado uniformes, y en una de las cámaras encontraron algo grabado en la pared. El mismo glifo espiral que Seller había documentado, pero este estaba acompañado de una inscripción en náhuatl arcaico que traducida aproximadamente decía: lo que duerme bajo la piedra no debe ser nombrado, no debe ser buscado, no debe ser despertado. El 27 de marzo de 2019, 13 días después de la anomalía sísmica inicial, Patricia recibió un mensaje anónimo en su correo personal. El mensaje contenía coordenadas GPS, una fecha, 3 de abril, medianoche, y una sola línea. Si quieres saber qué hay realmente bajo el Popocatépetl, ven sola, trae equipo de grabación. El remitente era una dirección desechable, imposible de rastrear. Patricia debería haberlo reportado. Debería haber ignorado el mensaje. Pero la curiosidad científica, o quizás algo más primario, el impulso humano de conocer lo prohibido, fue más fuerte. Las coordenadas correspondían a una entrada de cueva en el flanco noreste del Popocatépetl, dentro de la zona restringida. Patricia sabía que ir sola era insensato. Le contó a Roberto, quien insistió en acompañarla. Prepararon equipo: linternas, grabadoras, sensores sísmicos portátiles, cámaras. Si iban a violar una restricción gubernamental y adentrarse en territorio potencialmente peligroso, al menos documentarían todo. La noche del 3 de abril era fría y despejada. La luna llena iluminaba el perfil del volcán con una claridad inquietante. Patricia y Roberto llegaron a las coordenadas a las 11:45 p.m. La entrada de la cueva era pequeña, casi oculta por vegetación. No había señales de presencia humana reciente. Esperaron. A medianoche exacto, una luz se encendió en el interior de la cueva. Una luz química, como las que usan los espeleólogos. Alguien ya estaba adentro. Descendieron. La cueva inicial era natural, formada por flujos de lava antiguos. Pero después de unos 40 metros, el carácter del túnel cambió. Las paredes mostraban marcas de herramientas, cortes precisos. Alguien había excavado aquí, expandido la caverna natural. Las marcas eran antiguas, erosionadas, pero inequívocamente artificiales. Siguieron la luz química que parecía moverse más adelante, siempre manteniéndose a una distancia constante. Después de 20 minutos de descenso, llegaron a una cámara más amplia. Y ahí, esperándolos, estaba Mónica Reyes. Había envejecido más de lo que 22 años justificarían. Su cabello era completamente blanco. Tenía una cicatriz que le recorría el lado izquierdo de la cara, desde la sien hasta la mandíbula. Pero sus ojos eran claros, lúcidos. No había locura en ellos, solo un cansancio profundo y algo más: resignación. «Vinieron», dijo Mónica sin sorpresa en su voz. Sabía que alguien vendría eventualmente. Cuando supe de la señal de marzo, supe que era cuestión de tiempo. Patricia comenzó a hacer preguntas, pero Mónica levantó una mano. «Guarden sus preguntas. Lo que necesitan saber está más abajo. Les mostraré hasta dónde puedo llevarlos. Después de eso, tendrán que decidir si quieren seguir solos». Descendieron más. Mónica conocía el camino de memoria, moviéndose con la seguridad de alguien que había recorrido esos túneles cientos de veces. Hablaba mientras caminaban, su voz resonando extrañamente en las paredes de roca. «La expedición de 1997 no fue un accidente», dijo. «Fuimos enviados específicamente a buscar algo. El gobierno tenía información.
Información que venía de los archivos de 1946, de la operación militar. Sabían que había algo aquí. Nos dijeron que buscáramos artefactos prehispánicos, evidencia de rituales antiguos. Nos mintieron. Llegaron a otra cámara. Esta era claramente artificial, con paredes perfectamente lisas y un techo abovedado que resonaba con cada sonido. En el centro de la cámara había un pozo sellado con una losa de piedra que mostraba grabados. Patricia reconoció algunos de los símbolos. Eran similares al glifo espiral de Seller, pero más complejos, más detallados. Y alrededor del borde de la losa, en náhuatl arcaico, una inscripción que Mónica tradujo. Aquí duerme lo que no debe despertar. Aquí reposa lo que vino de antes. Aquí aguarda lo que verá el fin. Movimos la losa, continuó Mónica, su voz apenas un susurro ahora. No sabíamos qué esperábamos encontrar. Tal vez una tumba, tal vez una cámara de tesoro. Lo que encontramos fue un pozo que descendía más allá de donde nuestras luces podían alcanzar. Y del pozo emanaba un sonido. No era fuerte, pero era imposible de ignorar, como si estuviera sonando directamente dentro de nuestras cabezas. Javier quiso retroceder inmediatamente. Yo también, pero 3 de nuestros compañeros estaban fascinados. Dijeron que el sonido era hermoso. Dijeron que podían entender su significado. Descendieron con cuerdas al pozo. Roberto había estado tomando lecturas con sus sensores. Los números no tenían sentido. La temperatura era inconsistente, variando varios grados de 1 metro al siguiente. El campo magnético mostraba fluctuaciones que no correspondían a ninguna anomalía geológica conocida. Y había algo más, una vibración de baja frecuencia, justo en el límite de la audición humana, pero constante, emanando de algún lugar más profundo. Nunca regresaron, dijo Mónica. Escuchamos sus gritos durante 3 minutos, luego silencio. Esperamos 1 hora. Javier descendió a buscarlos. Regresó en 5 minutos, sin hablar, con esa mirada que todavía tiene. Yo descendí después. Encontré las cuerdas. Estaban cortadas, no rasgadas, no rotas por tensión. Cortadas con precisión, como con una navaja. Pero no había nada ahí abajo que pudiera haberlas cortado. Solo oscuridad, oscuridad y ese sonido, y la sensación de que algo me estaba observando, algo antiguo, algo que había estado esperando. Patricia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la caverna. ¿Qué pasó después? ¿Cómo salieron? Cerramos el pozo, volvimos a colocar la losa, reportamos los 3 cuerpos como perdidos por gases volcánicos. Las autoridades sellaron el sitio sin hacer preguntas, como si ya supieran qué íbamos a encontrar. Javier se derrumbó mentalmente. Yo traté de seguir con mi vida, pero no podía, porque el sonido no se detuvo. Podía oírlo en mis sueños. Podía sentirlo cuando estaba cerca de cualquier superficie de roca sólida. Y peor aún, comencé a entenderlo. ¿Entenderlo?, preguntó Roberto. ¿Qué significa eso? Mónica los miró con una expresión que era mitad lástima, mitad terror. No es un sonido geológico, no es el magma moviéndose, no es el asentamiento de rocas, es comunicación. Algo ahí abajo está transmitiendo, ha estado transmitiendo durante milenios. Y cada vez que hay actividad sísmica significativa, cada vez que el volcán se mueve, la señal se hace más fuerte, como si estuviera despertando, como si estuviera llamando. Patricia quería creer que Mónica estaba delirando, que el trauma la había afectado más de lo evidente. Pero los datos que ella misma había recopilado, las señales geométricamente imposibles, la regularidad de las transmisiones, todo apuntaba a la misma conclusión aterradora. Había algo inteligente bajo el Popocatépetl, algo que había estado ahí mucho antes que los humanos, algo que los mexicas conocían y temían lo suficiente como para construir toda una mitología de advertencia a su alrededor.
¿Por qué nos trajiste aquí?, preguntó Roberto. ¿Qué quieres que hagamos? Documentarlo, respondió Mónica. Las autoridades lo mantendrán oculto. Lo han hecho durante décadas. Pero ustedes son científicos, tienen credibilidad. Si publican esto, si lo hacen público, tal vez alguien con los recursos y el conocimiento adecuados pueda investigar apropiadamente, pueda entender qué es realmente y si representa una amenaza. ¿Una amenaza? Patricia sintió que la palabra era insuficiente. ¿Qué tipo de amenaza? Mónica se acercó al pozo sellado, colocó su mano sobre la losa. La señal se está intensificando. Cada año es más fuerte. Las lecturas que ustedes registraron en marzo no son anómalas. Son la norma ahora. Y si continúa intensificándose al ritmo actual, en menos de una década la señal será detectable sin equipo especializado. Será audible. Y si lo que los antiguos textos sugieren es cierto, si lo que está ahí abajo realmente despierta completamente, dejó la frase sin terminar. Roberto había estado grabando todo, las palabras de Mónica, las lecturas de sus instrumentos, el ambiente de la caverna. Tenía evidencia, pero incluso mientras grababa, una parte de él se preguntaba si la evidencia importaría, si alguien les creería. Si publicar esto no simplemente los descreditaría como científicos o, peor aún, los pondría en peligro. Un sonido los interrumpió. No venía del pozo, venía de arriba, del túnel por donde habían descendido. Voces, luces. Alguien más había entrado a la caverna. Mónica palideció. Se los dije, ellos vigilan este lugar. Debieron haberlos seguido. Tienen que irse, ahora. Pero era demasiado tarde. 3 figuras aparecieron en la entrada de la cámara, uniformes sin insignias, armas. Una de ellas, un hombre de unos 50 años, con rostro inexpresivo, habló. «Doctor Hernández, doctor Campos, van a tener que acompañarnos y van a tener que entregar todo su equipo de grabación». Patricia y Roberto fueron escoltados a la superficie sin violencia, pero sin opción de negarse. Mónica había desaparecido, esfumándose por algún túnel lateral que claramente conocía bien. El equipo de grabación fue confiscado. Los llevaron a una instalación que no aparecía en ningún mapa oficial, un complejo construido en las faldas del Popocatépetl, camuflado como una estación de monitoreo volcánico estándar, pero claramente mucho más grande y sofisticado. Ahí conocieron al coronel Ernesto Salazar, director de lo que él llamó Proyecto Guardián, una operación clasificada que había estado monitoreando las anomalías bajo el Popocatépetl desde 1947. Salazar era directo, casi brutalmente honesto. «No vamos a negarles lo que ya saben», dijo. «Hay algo bajo el volcán, algo que no entendemos completamente, algo que ha estado ahí mucho más tiempo que nosotros, y nuestra función no es estudiarlo. Nuestra función es asegurarnos de que el público no entre en pánico y que nadie haga nada estúpido que pueda desestabilizar la situación». «¿Desestabilizar cómo?», preguntó Patricia. «¿Qué es exactamente lo que hay ahí abajo?». Salazar mostró archivos, décadas de datos. La operación militar de 1946 había encontrado las cámaras subterráneas, habían intentado mapearlas, explorarlas, habían perdido 14 hombres en el proceso. Los sobrevivientes reportaron cosas que sonaban a delirios, espacios que parecían más grandes por dentro que por fuera, geometrías que dolían al observarlas y, sobre todo, la sensación de una presencia vasta e incomprensible observándolos desde la oscuridad. En 1958 intentaron sellar las entradas con concreto. El concreto se agrietó en menos de una semana. En 1973 intentaron monitoreo remoto con cámaras y sensores. Los dispositivos fallaban inexplicablemente después de cruzar cierta profundidad. En 1997, la expedición de Mónica fue un intento de aproximación científica civil.
terminó como todos los intentos anteriores, con muertes, trauma y más preguntas que respuestas. Las señales que están detectando, continuó Salazar, hemos determinado que son patrones de comunicación. No sabemos a quién o qué están dirigidas. Podrían ser simplemente emanaciones de algún proceso geológico que no entendemos. O podrían ser intentos deliberados de contacto. Lo que sí sabemos es que se correlacionan con la actividad volcánica. Cuanto más activo está el Popocatépetl, más fuertes y frecuentes son las señales. Roberto preguntó lo obvio. ¿Y si el volcán entra en erupción mayor? ¿Qué pasa con lo que hay abajo? Salazar guardó silencio durante un momento. Esa es la pregunta de $25 millones, doctor Campos. Literalmente, porque esa es aproximadamente la población que tendríamos que evacuar si nuestros peores escenarios se materializan. Tenemos modelos. Ninguno es alentador. En el mejor caso, una erupción mayor simplemente sella las cámaras más profundas y terminamos con un evento volcánico estándar, devastador pero manejable. En el peor caso, dejó la frase sin terminar, pero la implicación era clara. Les mostraron más datos, análisis espectrográficos de las señales. Tenían componentes que no correspondían a ninguna fuente natural conocida. Frecuencias que parecían diseñadas para resonar con estructuras cristalinas específicas. Patrones que, cuando se analizaban matemáticamente, mostraban propiedades fractales y simetría que sugerían intencionalidad, diseño. Un detalle llamó la atención de Patricia. Las señales no solo emanaban del Popocatépetl. Sensores colocados en otros volcanes de México, Colima, el Nevado de Toluca, incluso algunos en Guatemala y Costa Rica, habían detectado ocasionalmente patrones similares, más débiles, más intermitentes, pero con las mismas características geométricas imposibles, como si hubiera una red, como si lo que fuera que estaba bajo el Popocatépetl no estuviera solo. Van a firmar acuerdos de confidencialidad, dijo Salazar. Van a olvidar lo que vieron esta noche. Van a continuar su trabajo en el CNAPRED como si nada hubiera pasado y van a reportar inmediatamente cualquier anomalía que detecten. ¿Está claro? Firmaron. ¿Qué otra opción tenían? Pero Patricia sabía que firmar un papel no borraría lo que había visto, lo que había sentido en esas cámaras bajo el volcán, y sabía que Roberto sentía lo mismo. 3 meses después, el 18 de julio de 2019, el Popocatépetl tuvo una de sus erupciones más significativas en años. Columnas de ceniza de hasta 3 kilómetros de altura, lluvia de fragmentos incandescentes, evacuaciones en pueblos cercanos. Durante 36 horas fue el evento volcánico dominante en las noticias nacionales. Lo que no se reportó fue que durante esas 36 horas los sensores sísmicos registraron las señales más intensas jamás detectadas bajo el volcán. Tan intensas que fueron captadas por estaciones de monitoreo en Estados Unidos y hasta en Sudamérica. Patricia recibió una llamada de Salazar. Las señales se están intensificando más rápido de lo proyectado, dijo sin preámbulos. Necesitamos que usted y el doctor Campos formen parte de un equipo de análisis especializado. No pueden negarse. No era una petición. Durante los siguientes meses, Patricia y Roberto trabajaron en el proyecto Guardián, analizando décadas de datos. Descubrieron patrones que las computadoras anteriores no habían sido lo suficientemente potentes para detectar. Las señales no eran aleatorias, seguían ciclos. Ciclos que se correlacionaban no solo con la actividad volcánica, sino con ciclos astronómicos, posiciones planetarias, fases lunares, incluso alineaciones estelares.
como si lo que fuera que estaba transmitiendo tuviera conocimiento de contextos cósmicos más amplios. Y luego estaba el descubrimiento más perturbador. Las señales estaban cambiando, sutilmente, pero de forma medible, como si estuvieran adaptándose, evolucionando, como si algo estuviera aprendiendo. En noviembre de 2019, Mónica Reyes contactó nuevamente a Patricia, un mensaje encriptado, sin remitente identificable. Han encontrado otra cámara más profunda. No dejen que desciendan. No dejen que la abran, por favor. El mensaje incluía coordenadas. Patricia las verificó. Correspondían a una zona del Popocatépetl que había mostrado anomalías sísmicas recientes. Patricia reportó el mensaje a Salazar. Él no pareció sorprendido. «Ya sabemos de esa cámara», dijo, «y vamos a investigarla, con o sin el consentimiento de la señora Reyes». 2 semanas después, un equipo de exploración descendió a la nueva cámara. Patricia y Roberto no fueron invitados, pero monitorearon todo desde la sala de control. Las cámaras de los cascos mostraban corredores tallados con una precisión que superaba todo lo visto anteriormente. Símbolos en las paredes que no correspondían a ninguna escritura conocida. Y al final de un túnel de 200 metros, una puerta. No era una losa o un bloqueo natural. Era una puerta, metálica o algo que parecía metal pero que los sensores no podían identificar, con mecanismos que sugerían diseño inteligente avanzado. Y en su superficie, grabado con una precisión milimétrica, el mismo glifo espiral que aparecía en los textos mexicas, pero este glifo estaba acompañado de ecuaciones, matemáticas que el equipo de análisis tardó días en empezar a comprender. Ecuaciones que describían dimensiones adicionales, geometrías no euclidianas, conceptos que apenas estaban siendo teorizados por la física moderna. El equipo no intentó abrir la puerta. Salazar dio la orden de retirarse y sellar el túnel. Pero el daño, si así puede llamarse, ya estaba hecho. Porque después de que el equipo salió, las señales cambiaron. Se volvieron más complejas, más urgentes. Como si la presencia humana cerca de esa puerta hubiera desencadenado una respuesta. Ahora, mientras escribo esto, han pasado varios años desde aquella noche de marzo de 2019. Patricia y Roberto siguen trabajando en el proyecto Guardián, analizando datos que el público nunca verá. Mónica Reyes sigue oculta, enviando advertencias ocasionales que nadie parece tomar completamente en serio, y el Popocatépetl sigue activo, exhalando ceniza y gases, mientras algo en sus profundidades continúa transmitiendo sus señales incomprensibles. Las preguntas permanecen. ¿Qué hay realmente bajo el volcán? ¿Es una anomalía geológica que simplemente no entendemos aún? ¿Es un remanente de alguna civilización anterior a la humana? ¿Algo que existió en la Tierra mucho antes de nosotros? ¿O es algo más extraño? Algo que vino de fuera, que se estableció en las profundidades de nuestro planeta y ha estado esperando, observando durante eones. Los mexicas tenían razón en una cosa. Hay cosas bajo la montaña que no deberían ser buscadas. Pero ahora que hemos empezado a buscar, ahora que hemos detectado las señales, ahora que hemos visto las puertas, ¿podemos simplemente dejar de mirar? ¿Podemos ignorar lo que sabemos que está ahí? Y la pregunta más aterradora de todas: si las señales continúan intensificándose, si el volcán entra en erupción mayor, si esas puertas se abren, ¿estamos preparados para lo que podría emerger de las profundidades bajo el Popocatépetl? La respuesta probablemente es no. Si esta historia te ha dejado con más preguntas que respuestas, suscríbete a Ecos del Silencio, porque este misterio está lejos de resolverse. Y si algún día conseguimos más información, si algún día alguien se atreve a abrir esas puertas y regresar para contarlo, lo sabrás aquí primero.
Hasta entonces, la próxima vez que veas imágenes del Popocatépetl exhalando humo, pregúntate, ¿es solo un volcán? ¿O es algo más profundo, más antiguo, más incomprensible, respirando bajo la montaña, esperando su momento?